VG, viralizando la educación. Buenas noches para todos. Nuevamente estamos en este espacio para llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico y abordar algunos temas específicos sobre la sentencia 4454 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, entre tanto, pues estoy validando si se van conectando algunas personas. Buenas noches. Entonces vamos esperando unos segundos para que se vayan conectando más personas a esta invitación. Bienvenidos. Vamos 3 personas. Esperemos llegar por lo menos a 10. Ya van ingresando de manera progresiva. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Jamie, bienvenida. Ya logramos las 11 primeras personas, ya vamos 12. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Igual para mí es un privilegio este espacio que nos otorga U para la gente, como ya ha sido en otras ocasiones. La idea es aquí compartir de manera muy clara, muy concreta, algunos aspectos jurídicos y particularmente la importancia de algunas decisiones proferidas por la Corte Suprema de Justicia. Hola Tatiana, ¿cómo estás? A ti muchas gracias, a todos pues como les estaba manifestando, bienvenidos. Ustedes saben que esta labor de impartir o de compartir los aprendizajes constantes pues es un privilegio para nosotros y la idea es aquí pues tener conceptos de actualidad que nos sirvan dentro de los diversos aspectos que se pueden presentar. Entonces, en principio, ¿me confirman? ¿Me están escuchando perfecto? Por favor. Ya vamos 16 personas. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, Jane, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, como lo manifestamos en la pieza publicitaria y pues haciendo nuevamente extensivo el agradecimiento tanto a ustedes como al doctor Anderson Rojas por permitirme pues hacer parte de este maravilloso proyecto. Entonces, el objeto de estar aquí, como les decía, es compartir y pues tener distintas apreciaciones de las que ustedes puedan hacerse frente al análisis jurisprudencial de esta sentencia SC 4454 del 2020, del 17 de noviembre del año 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. Precisamente es un proceso instaurado por la Fundación Social, hoy Grupo Social, Fundación Grupo Social, que instaura un recurso de casación, recurso extraordinario, frente a la sentencia proferida el 16 de julio de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en virtud del proceso verbal que instauró en contra de la promotora San José de Maryland S.A. Hola Ana, bienvenida. Entonces, en principio, ¿cuál es el objeto del tema que vamos a abordar? Hacemos referencia a los vicios redivitorios, pero primero debemos establecer unos conceptos básicos para tenerlos muy presentes. Precisamente el contrato de compraventa es uno de los contratos que más se gesta. Hola Hernán López, bienvenido desde UGA.
qué bueno tenerte acá. Entonces, el contrato de compraventa vemos que es uno de los negocios jurídicos que mayor relevancia tiene en las diversas transacciones que se realizan a diario. Precisamente vemos que el solo hecho de satisfacer una necesidad se requiere adquirir unos productos. Entonces, en principio, hay unos bienes que son establecidos y ese es el intercambio negocial que existe para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, en principio, tenemos que el contrato de compraventa es uno de esos instrumentos establecidos que precisamente favorecen ese tráfico comercial, ese tráfico para poder intercambiar esos bienes. Entonces, tenemos que nuestra norma, particularmente el Código Civil, regula en su artículo 1849 el concepto de contrato de compraventa. Entonces, básicamente establece que son dos partes intervinientes, un vendedor y un comprador. El vendedor se obliga a dar la cosa objeto de ese negocio jurídico y a su vez el comprador se obliga a pagar un precio como contraprestación de ese bien. Entonces, incluso el artículo 1605 del Código Civil establece que la obligación de dar conlleva la de entregar y a su vez también impone una obligación al vendedor, que es el deudor de esa obligación de entrega, de conservarla hasta que se verifique la misma. Entonces tenemos que el contrato de compraventa establece que será el precio de esa contraprestación, que puede ser determinable en dinero o incluso en especie o un cuerpo cierto, que eso es lo que nos distingue de la permuta. Precisamente el artículo 1850 establece que si el precio consiste en una parte en dinero y otra en una cosa, se entenderá permuta si esta cosa vale más que el dinero y en el caso contrario será una compraventa. Entonces, hola Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida, qué chévere tenerte aquí. Entonces, como lo establecemos, como se venía advirtiendo, existe una disposición expresa, que es el artículo 1880 del Código Civil, que establece cuáles son esas obligaciones que adquiere el vendedor y se resumen en dos básicamente. La primera, pues como lo manifestaba, la entrega de la cosa objeto del contrato de compraventa y también la obligación de saneamiento. La de saneamiento o digamos, en este caso, garantizar la posesión pacífica y el derecho de dominio en cabeza del comprador y el saneamiento frente a los vicios redhibitorios o vicios ocultos. Así está determinado en el artículo 1880. Entonces, cuando hacemos referencia al saneamiento o a garantizar la posesión pacífica o el dominio, ese es el saneamiento por evicción, que particularmente se busca cesar con cualquier acto o perturbación frente al disfrute, frente al uso de la cosa. Pero en el caso que nos ocupa de manera concreta, vamos a hacer referencia a los vicios redhibitorios. Precisamente el mismo Código Civil establece el concepto de los vicios redhibitorios o vicios ocultos, que son básicamente esos defectos o imperfectos que impiden el uso natural o el provecho por parte del comprador y para tal efecto pues tener esa utilidad frente al bien que adquirió, que fue objeto de enajenación, que fue objeto de esa compraventa. Entonces tenemos que el artículo 1914 especifica las dos acciones que se pueden entablar frente a estos vicios redhibitorios o vicios ocultos. Entonces establecen cuáles son esas dos acciones. Acción redhibitoria, que está encaminada a la rescisión del contrato. Esto es volver al estado precontractual, que por parte del comprador se restituya la cosa y por parte del vendedor se reintegre el precio. Y no solamente el precio, sino también los intereses legales que se hayan generado desde la entrega de la cosa. ¿Por qué? Aquí tenemos que hacer una distinción, no desde la celebración del contrato, sino desde que se verifica la entrega de la cosa, porque es en ese momento en que el comprador, al tener un contacto directo con la cosa, puede
advertir la existencia de ese defecto. Entonces, esa es la primera acción. Entonces, reitero, redivitoria está encaminada a rescindir el contrato de compraventa, destruir el vínculo contractual. Y la acción estimatoria, o la que se denomina actio quanti minoris, es básicamente la que está encaminada a obtener la rebaja del precio, que se haga de manera proporcional a esa, esa disminución en el uso que sufre el comprador. Entonces, por eso se busca una rebaja proporcional. Y miren que estas dos acciones tienen como un propósito específico restablecer el equilibrio negocial y también sienta sus bases sobre el principio de buena fe. Recordemos que el principio de buena fe es un principio que impera, un principio general de derecho que impera no solamente en la fase contractual, sino en la fase precontractual. Se establece que se deben cumplir, obrar con rectitud frente a los compromisos asumidos. Entonces, incluso el artículo 1603 del Código Civil establece la buena fe en la etapa contractual. Las partes contratantes están obligados a cumplir no solamente las estipulaciones contractuales o las obligaciones pactadas, sino también están obligadas o básicamente a lo que se desprenda de la naturaleza del contrato y también a lo que se determine por la costumbre o por los usos comunes. Entonces tenemos que, cuando hablamos, y aquí haciendo como una breve reseña, tenemos el artículo 1501 que establece los elementos esenciales de los contratos y tratándose del contrato de compraventa son elementos esenciales y digamos es lo que nos está delimitando cuando se perfecciona el contrato de compraventa. El contrato de compraventa se perfecciona con el acuerdo entre los contratantes, vendedor y comprador, sobre la cosa que va a ser objeto de esa compraventa y el precio. Entonces ya sabemos el precio que debe sufragar o debe cancelar el comprador. Entonces, en principio, nosotros sabemos que uno de los pilares fundamentales de los contratos es la autonomía de la voluntad privada. Ese es el eje medular o esencial que estructura las relaciones jurídicas entre los particulares. Entonces, fundamentalmente tenemos que preciso el artículo 1494 del Código Civil establece cuáles son las fuentes de las obligaciones y allí establece básicamente los contratos. Entonces tenemos que en un contrato de compraventa, ¿quién es el que va delimitando o el que fija el precio? Por lo general lo hace el vendedor. ¿Por qué? Porque vemos, y aquí es imperioso hacer referencia a que existe o este es un contrato de contraprestación. Y en un contrato de contraprestación los intereses son opuestos. Al vendedor, ¿qué le interesa? La venta que se efectúe a un precio que pueda reportarle un beneficio o una utilidad. Y a su vez el comprador, entonces, en el caso del vendedor, pues al recibir un mayor precio, pues va a ser mayor su beneficio. Entre tanto, el comprador le interesa adquirir el bien a un bajo precio que pues se ajuste básicamente a su presupuesto y a sus necesidades. Entonces, en principio, siempre pues la iniciativa la toma el vendedor para fijar el precio. Ya queda básicamente a la voluntad del comprador establecer dentro de esa libertad negocial si acepta el precio que ha sido determinado. Entonces, ahí ya tenemos que en los elementos esenciales es el acuerdo entre la cosa y el precio, exceptuando, y aquí valga hacer la precisión, cuando se trata de bienes inmuebles, porque también es pertinente hacer esa precisión. En el caso concreto, el negocio jurídico objeto de esta sentencia recae sobre 17 lotes para desarrollar un megaproyecto para viviendas de interés social y de viviendas de interés prioritario. Entonces, cuando la compraventa, buenas noches Camila, bienvenida, cuando la compraventa recae sobre un bien inmueble, precisamente tenemos que el artículo 1857 en su inciso segundo establece que se reputará perfecto la compraventa que recae sobre bienes
raíces o bienes inmuebles con el otorgamiento de la escritura pública, ¿cierto? Lo habíamos visto en nuestra sesión anterior, que veíamos que esa es la formalidad que exige la ley para el perfeccionamiento del contrato, y tenemos que ahí concurre el título que es la escritura pública como título traslaticio de dominio, y la tradición conforme al artículo 756 del Código Civil, que es básicamente la inscripción de ese instrumento público en la oficina de registro, la oficina de registro de instrumentos públicos. Entonces se requiere la convergencia de esos dos requisitos, del otorgamiento del título traslaticio y de su inscripción, y más haciendo énfasis en este negocio que vamos a analizar. Entonces, a su vez, es pertinente señalar que entonces el artículo 1914 establece, se llama acción redivitoria, la que tiene el comprador para que se rescinda la venta, que esa es la acción redivitoria. ¿Y por qué es importante hacer énfasis? Para la acción redivitoria, el Código Civil establece un término de caducidad, atendiendo a la naturaleza del bien. Si la compraventa recae sobre bienes muebles, el término para impetrar esa acción redivitoria será de 6 meses, como lo establece el artículo 1923. Si es sobre un bien inmueble, el plazo para instaurar la acción redivitoria será de 1 año. Recuerden que este término de caducidad, aunque la norma establece prescripción, pero sabemos que cuando se trata de acciones judiciales, hablamos es de caducidad, se contabiliza desde la entrega, ¿cierto? Porque es allí, como lo advertía, que el comprador tiene un contacto directo y se puede percatar de ese defecto o de ese vicio oculto. Entonces, tenemos que la otra acción es la de la rebaja de precio o acción estimatoria por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamados redivitorios. Para la acción estimatoria, el artículo 1926 establece que será de 1 año para bienes muebles y de 18 meses para bienes inmuebles. Entonces, ven que para la estimatoria es un plazo más amplio que para la redivitoria. ¿Y por qué esa distinción o por qué ese manejo diferenciado? Porque como vemos en la acción redivitoria lo que se busca es la rescisión del contrato y en este caso volver al estado precontractual, mientras que la acción estimatoria, con la justa tasación que fijen los peritos, lo que busca es estimar cuál debe ser la disminución del precio. Por eso es que se hace tratamiento. Incluso el artículo 1924 establece que, habiendo prescrito la acción redivitoria, tendrá todavía derecho el comprador para pedir la rebaja del precio. Entonces, sobre ese punto también la norma nos hace énfasis sobre la indemnización de perjuicios. Para poder reclamar la indemnización de perjuicios, el presupuesto debe ser que el vendedor haya conocido los vicios y no los haya informado, o que haya debido conocer en razón de su profesión u oficio. En ese evento dará lugar no solo a la rescisión del contrato o a la rebaja del precio, sino la consecuencial indemnización de perjuicios. Para ello lo establece el artículo 1918. Si el vendedor conocía los vicios y no los declaró, si los vicios eran tales que el vendedor los haya debido conocer por razón de su oficio o de profesión oficio, será obligado no solo a la restitución o a la rebaja del precio, sino a la indemnización de perjuicios. Pero si el vendedor no conocía los vicios ni eran tales que por su profesión u oficio debería conocerlo, ya sabemos, solo estará obligado a la rescisión del contrato o a la rebaja del precio. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. El artículo 1915, a su vez, establece cuáles deben ser esos requisitos que deben concurrir para poder determinar que estamos en presencia de unos vicios redivitorios. Señala que los vicios redivitorios deben, en primer lugar, haber existido al momento de la venta, o ser anteriores a la causa de la misma, o ser concomitantes. El numeral segundo del artículo 1915
ser tales, o sea, tener esa magnitud o de tal gravedad que la cosa vendida no sirva para su uso natural, que la haga impropia naturalmente para su destinación o para el fin para el cual fue adquirida. Entonces señala que o solo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no lo hubiere comprado o la hubiere comprado a un menor precio. Y el numeral tercero, no haberlos manifestado el vendedor y ser tales que el comprador no haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. Aquí es muy importante hacer énfasis en que desde la perspectiva del Código Civil, aquí estamos hablando de un grado de culpa que es la culpa grave, ¿sí? Básicamente la que se exige para la diligencia normal o básica que se le exige a cualquier persona. Para ello pues tenemos el artículo 1604 que prevé claramente esa culpa grave, la establece el 1604 en esa clasificación tripartita de la culpa. El artículo 1604 del Código Civil establece básicamente que en el caso de la diligencia que se le exige en la culpa, es el artículo 63, estaba haciendo referencia a los grados que se exigen teniendo en cuenta la naturaleza del contrato. Cuando se benefician ambas partes contratantes, la culpa la establece en culpa leve. Incluso aquí el contrato de compraventa es un contrato oneroso conmutativo en la medida en que las prestaciones, ya sea de hacer, de dar, hacer o no hacer, son equivalentes, se miran como equivalentes respecto de las obligaciones que adquiere la contraparte. Entonces aquí hago referencia al artículo 63 que establece las tres especies de culpa. Entonces señala la culpa grave o negligencia grave o culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios. Así lo establece. La culpa en materia civil equivale al dolo. Entre tanto, la culpa leve o descuido ligero, es la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Entonces, esos son los dos grados que debemos tener en cuenta: la culpa grave o lata y la culpa leve. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque en el caso de la codificación o del Código de Comercio se establece, también se contempla básicamente esta acción redivitoria en el artículo 934 del Código de Comercio. Se establece este saneamiento o acción redivitoria. Entonces, en este caso, cuando hablamos de negocios mercantiles, se exige el grado de culpa leve, que es el que debe emplear, o esa diligencia o cuidado que deben emplear los hombres en sus propios negocios. El 934 del Código de Comercio establece: si la cosa vendida presenta con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que haga la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, debe restituir la cosa al vendedor. Como lo señalaba, pues esta última salvedad pues es innecesaria, porque se sabe que rescindido el contrato, pues las cosas deben volver a su estado anterior. Entonces, por parte del comprador, reintegrar la cosa, y por el parte del vendedor, el precio, junto con los intereses legales que se hayan causado desde la entrega, y también desde las mejoras. También se deben reconocer las mejoras que haya efectuado el comprador. Entonces, es fundamental tener en cuenta esos aspectos. En uno u otro caso, habrá lugar a la indemnización de perjuicios por parte del vendedor si éste conocía o debía conocer al tiempo del contrato el vicio o defecto de la cosa vendida. Entonces, miren que aquí se establece una presunción a favor, digamos en este caso,
a favor del comprador, porque será el vendedor el que debe demostrar que el comprador conocía o debía conocer los vicios y aún así adquirió la cosa. Así lo establece el artículo 935. Corresponderá al vendedor la prueba de que el comprador conocía o debía conocer el mal estado de la cosa vendida al momento del contrato. Para establecer si hay culpa del comprador, se tendrá en cuenta la costumbre. Entonces, aquí también es pertinente señalar que, a diferencia del Código Civil, el Código de Comercio unifica el término para ambas acciones. Para la acción reditoria y para la acción estimatoria lo unifica en 6 meses. ¿Sí ven? Es un poco más corto ese término para impetrar la acción, a diferencia del Código Civil, como ya hacíamos alusión. Entonces, es importante tener en cuenta esos términos de caducidad atendiendo al régimen. Y aquí quiero hacer énfasis en cuándo tenemos que aplicar la norma comercial y la codificación civil. Basta simplemente atendiendo a un criterio objetivo o subjetivo. Entonces, criterio objetivo será aquellos actos mercantiles que están enunciados en la ley comercial. Precisamente el artículo 20 tiene un listado no taxativo, sino enunciativo, en los que se establece cuáles actividades se conciben como mercantiles, y precisamente el intercambio de bienes o productos para obtener una utilidad o de bienes para su reventa son actos mercantiles. Entonces también tenemos que, atendiendo al criterio subjetivo, cuando interviene una persona que se considera como comerciante. Sabemos que las personas comerciantes pueden ser personas naturales o personas jurídicas que habitualmente desarrollan actividades que la ley contempla como mercantiles. Entonces, ya haciendo esa precisión, entramos en detalle de manera muy concreta sobre este caso, que me pareció pertinente traerlo a colación, porque precisamente el interés del comprador es poder usar la cosa, específicamente darle la destinación para la cual fue adquirida. Entonces, en el caso puntual de la sentencia, como les decía, Fundación Grupo Social celebra un contrato de compraventa respecto de 17 lotes que hacen parte, que están ubicados en la localidad de Bosa, que se denomina básicamente, aquí establece esos 17 lotes denominados la calle Laureles. ¿Con qué fin adquiere o con qué propósito adquiere esos bienes? Con el fin de desarrollar un megaproyecto, como ya les había anunciado, para la construcción de casas de vivienda de interés social o de interés prioritario. Entonces, prácticamente el área que se adquirió fueron 275.000 metros cuadrados. Entonces, en el momento en que se celebra el contrato preparatorio, este es un contrato de promesa de compraventa, se lleva a cabo el englobe de esos 17 lotes en uno solo para poder tener ya el área urbanizable para llevar a cabo y ejecutar ese proyecto. Se otorgan para el perfeccionamiento del contrato 6 escrituras públicas el 2 y el 3 de febrero del año 2013 ante la Notaría 75 del Círculo de Bogotá. Entonces ya tenemos que se perfecciona el contrato, se cumple con el título y el modo al que ya había hecho alusión. El 19 de febrero de ese mismo año, uno de los arquitectos designados por la entidad demandante, por la Fundación Grupo Social, advierte o asiste básicamente a una reunión con el FOPAE para determinar pues la realización del proyecto. Allí se advierte por parte de esta entidad administrativa que existe un alto riesgo de inundación en esa zona, lo que claramente se advierte que disminuye en 28.280 metros cuadrados el área aprovechable. Entonces también se advierte que existe un área de cesión que no se había entregado, que debía hacerse a favor del distrito. Recuerden que cuando se ejecutan proyectos urbanísticos existe una obligación para el constructor de ceder un área aprovechable en beneficio de la comunidad, ya sea para construir un parque, para tener zonas de esparcimiento, zonas de recreación, se deben hacer esas cesiones. Entonces, de esta misma área que se adquirió,
se encontraban pendiente 1.103 metros cuadrados en virtud de esa cesión que no se había verificado desde el año 95, si no estoy mal. Entonces, precisamente al advertirse la disminución de esa área considerable de 28.280 metros cuadrados, la entidad compradora, en este caso la demandante, solicita la rebaja del precio de manera proporcional. Por este negocio jurídico se canceló o el precio que se estableció fueron 68.780 millones de pesos. Tenemos que es una suma bastante considerable. Entonces, en el momento de descubrir esos vicios sobre la presencia particularmente, ¿por qué se determina que existe un alto riesgo de inundación? Porque en el área que se hizo la salvedad, existía o eran vestigios de la existencia de un meandro. ¿Qué es un meandro? O palocauce, que es básicamente las curvas del río, de esta fuente hídrica que es el río Tunjuelo, que por cambio de cauce pues conllevó un desvío, pero existió. ¿Y qué pasa cuando transitaba esa zona, esa fuente hídrica? Pues que el área se vuelve árida y que en principio puede colegirse que por la colindancia con el río Tunjuelo existe un alto riesgo de inundación. Incluso es sabido, pues tratándose de la localidad de Tunjuelito, algunas zonas aledañas al río pues han presentado altos indicios y se han presentado varias inundaciones. Entonces, en este caso, las autoridades distritales advierten ese alto riesgo de inundación y por eso pues restringen esta zona. Incluso en la misma aparecen los jarillones o digamos en este caso bardas o muros que se han establecido para mitigar el riesgo de inundación. Entonces que eso también es advertible en el momento de acudir directamente a la zona. Entonces, por eso establece que ante la presencia de ese antiguo meandro y la existencia de un área pendiente de transferir a favor del distrito, pues en este caso solicitó que se condenara a la convocada básicamente a restituirle la suma de 7.892 millones de pesos y por el área de cesión 307.849 millones de pesos, 307 millones de pesos. Entonces se establece que esas son las pretensiones. Entonces, en curso de la primera instancia, la entidad accionada o la entidad demandada formula una única exceptiva, que es la prescripción a la que alude el artículo 941 del Código de Comercio. Establece básicamente que es la acción que contempla básicamente sobre la evicción total o parcial de la cosa o básicamente cuando se trata de situaciones de purgar los gravámenes, desmembraciones o limitaciones de dominio. Estas acciones prescribirán en 2 años a partir del momento en que el comprador restituya la cosa, pague el precio o purgue el gravamen, desmembraciones o limitación del dominio y se tramitará como incidente. Entonces, esa fue la exceptiva que propuso la entidad demandada. Entonces, por eso se niega por parte del juzgador de primera instancia la prosperidad de las pretensiones y es impugnada o apelada esa decisión y le corresponde a la sala civil del tribunal a resolver ese recurso de alzada. Entonces, básicamente el tribunal confirma la decisión, aunque advierte básicamente que aquí es claro, pues que la normatividad aplicable era la normatividad mercantil, pero también hace énfasis en que esas afectaciones debió haberlas conocido la entidad demandada en razón de su profesión. Establece básicamente que es una especial o profesional en las actividades de construcción y por lo tanto era exigible que conociera plenamente esos vicios que ahora alega. También descarta básicamente que no conocía por cuanto ya desde el momento en que el consejo directivo de esa fundación
en reunión que se efectuó el 12 de septiembre de 2011, condicionó la transacción al esclarecimiento de las circunstancias frente al riesgo de inundación y las decisiones de las autoridades competentes sobre el área parcialmente urbanizable. Entonces ahí establece que no era desconocido, que ya el mismo consejo directivo había advertido la presencia o básicamente había establecido la importancia de esclarecer ese riesgo de inundación. Entonces era de su cargo realizar las investigaciones necesarias para cumplir con dichos condicionamientos que le impuso el consejo directivo y en ese caso determinar las cualidades o particulares del predio que colinda con la ronda del río Tunjuelo y el riesgo de inundación, y por eso pues debía formular las peticiones del cargo ante las autoridades pertinentes. Entonces señala que, más sin embargo, bajo esas circunstancias, consintió en celebrar las compraventas y que en ese caso no se había esclarecido por parte de las autoridades competentes ese riesgo de inundación. Más sin embargo, la entidad demandada asumió los riesgos, identificando a plenitud en esa etapa de ese internegocial, en esa etapa de negociación. Y como les decía, advirtió que dada su profesionalismo, su conocimiento en la construcción, tenía la posibilidad de conocer las situaciones que se presentaban, estaba en la posibilidad de verificar la existencia del vicio y por lo tanto no está exenta de culpa frente a la ignorancia de este vicio. Precisamente son dos cargos los que plantea la entidad demandante, que se restringen únicamente a una inaplicación o violación directa del artículo 934 del Código de Comercio al que hicimos referencia. Ese fue el primer cargo, transgresión indirecta, y también una transgresión directa, tanto a ese artículo, ese es el segundo cargo de los artículos 934 del Código de Comercio y 1602 y 1611 del Código Civil. Establece en términos concretos que primero, pues no hace parte de su giro negocial hacer énfasis sobre el conocimiento específico de la construcción, porque básicamente pues su actividad se restringe más a la adquisición de inmuebles y pues a esa labor de intermediación, pero no específicamente frente a la construcción. Y también se establece que en un momento dado no podía dejarse de abstener de celebrar los contratos de compraventa mientras esclarecía o adelantaba los trámites pertinentes para obtener la información que pudiera desvirtuar el riesgo que ahora se evidencia. Entonces, esos básicamente fueron los planteamientos de la demandante. ¿Qué resuelve la Corte en términos concretos? Determina que el tribunal erró en ciertas apreciaciones y más sobre establecer que esa entidad era la profesional. No obstante, la entidad Fundación Grupo Social se asoció con una sociedad Apiros, que esa sí era una constructora, y ellos habían expedido un dictamen inicialmente en esta etapa de indagación que habían advertido que el riesgo era medio bajo de inundación, no alto como lo advirtieron las entidades administrativas, las autoridades distritales. Entonces, la Corte reitera todo lo que ya hemos hecho énfasis sobre los vicios redivitorios, sobre las obligaciones que adquiere el vendedor frente a su saneamiento, y en ese caso, incluso aquí trae a colación una de las sentencias que define básicamente que ante la existencia de defectos ocultos en la cosa, el comprador puede optar por la acción redivitoria o la acción quanti minoris. La primera permite la devolución de la cosa con restitución del precio, mientras que la segunda persigue la disminución del precio hasta el menor valor que el bien tiene. En ambas acciones, si el vendedor conocía o debía conocer los vicios y no los manifestó al comprador, este último tendrá la indemnización de los daños sufridos por el ocultamiento. Entonces, aquí lo que vemos es que se exige una diligencia media y por ello no hay responsabilidad del vendedor por los vicios que el comprador conocía o debía conocer en razón de su profesión o oficio. Por ello no hay responsabilidad por los vicios aparentes. El adquirente debe probar el vicio y que el mismo existía al momento de la adquisición. Entonces, esto lo establece en sentencia la Corte del 16 de diciembre de 2013. Entonces, haciendo estas precisiones, hace énfasis en esa proporcionalidad
que pregona el artículo 1948 del Código Civil, como lo había manifestado anteriormente. En los contratos onerosos conmutativos, como lo es la compraventa, es natural predicar que cada una de las partes se obliga a dar a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar a hacer o a su vez. Entonces, específicamente señala que el que fija el precio es el vendedor para obtener una ventaja, un beneficio, y en esa medida el comprador debe examinar el bien que pretende adquirir con cierto grado de detalle para poder identificar las características primordiales y asignarlas de manera racionalmente admisible un valor equivalente en metálico. Entonces, claramente vemos que esas cualidades del objeto compra-vendido pueden ocultarse y tener un defecto material trascendente que impida o afecta el uso ordinario de la cosa o disminuya su valor en forma considerable y que no hubiera sido revelado por el vendedor por desconocerlo también o por negligencia o por dolo, ni descubierto por el comprador sin culpa suya, leve o grave, según se trate de un negocio jurídico mercantil o civil. En ese escenario surgen las acciones edilicias, cuyo propósito consiste en restaurar la equidad contractual, lesionada como consecuencia de la distorsión con la que el comprador percibió los rasgos objetivos de la cosa, tales como su morfología, funcionalidad o calidad, llevándolo a ignorar un desperfecto de tal calado que hace que la misma no sirva para su uso natural o sirva imperfectamente, de manera que haría presumir que conociéndolos no la hubiera comprado o lo hubiera comprado a un menor precio. Entonces, si ven la importancia o la diferencia como ya lo habíamos esbozado. Cuando el vicio impide el correcto uso en su totalidad o es de tal gravedad o magnitud, se debe impetrar la acción redivitoria. Pero cuando sirve imperfectamente, ahí la acción procedente sería la acción de rebaja del precio, como en este caso, que fue la acción que propuso la Fundación Grupo Social, al disminuirse de esos 275.000 metros cuadrados, 28.280 metros en razón del meandro o paleocauce o madre vieja del río Tunjuelo. Entonces, por eso también enfatiza la Corte que en este caso, como ya lo había especificado, se debe aplicar la normatividad mercantil, porque estamos en un acto de una negociación inmobiliaria de carácter mercantil. Entonces, el Estatuto Mercantil, por su parte, exige que esos defectos hayan sido ignorados sin culpa del comprador, o lo que es lo mismo, que este último haya actuado en el examen de la cosa con la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios. También se enfatiza básicamente sobre la caracterización de este defecto y establece que meandro, según el diccionario de la lengua española, significa que cada una de las curvas que describe el curso de un río. La madre vieja, expresión madre vieja, hace referencia a un paleocauce o antiguo cauce de un río desviado del sistema fluvial por el cambio de aguas. Así como en las palabras del perito Valentín Castellano Rubio, los antiguos brazos ya cerrados y sin conexión, tramos o curvas del cauce aisladas como producto del estrangulamiento en meandros, así como por el aislamiento progresivo y cierre de tramos de caños o bahías. En el concepto técnico del FOPAE, como experticia practicada en el decurso de la primera instancia, el curso del río Tunjuelo formó una curva en forma de herradura o meandro en los predios que adquirió la Fundación Social, cuyos extremos terminaron conectándose de manera consistente en la trayectoria hidráulica actual, reconfiguración del afluente que se puede vislumbrar sin ninguna dificultad en las fotografías satelitales adosadas con la mencionada experticia elaborada por el ingeniero civil Castellano Rubio. Entonces, miren lo fundamental en este caso. Se advierte por parte de la Corte que ese meandro, y así como esta experticia que se alude o concepto rendido por el FOPAE, se establece que existieron o se aportaron o era de conocimiento unas aerofotografías que permitían visualizar la existencia de ese meandro, por lo que era apreciable a simple vista. Incluso también la Corte enfatiza que acudiendo a las bases que existen en las páginas web de la Dirección Catastral
del Departamento Catastral Administrativo de Catastro, era viable poder acceder a esas bases de datos y poder constatar específicamente la existencia de ese meandro junto con estas fotografías. Entonces, por eso, frente al cuestionamiento que hizo o la apreciación que se hizo el fallo en segunda instancia, estableciendo que la condición que era una profesional en la construcción, que le imponía condicionar la celebración del contrato de compraventa al otorgamiento de las autorizaciones para la construcción del proyecto inmobiliario por parte de las autoridades distritales, la Corte determinó que esa apreciación era desacertada, porque la compradora, en este caso Fundación Grupo Social, desarrolla una actividad completamente ajena y básicamente no hace parte del ramo de la construcción. Señala que precisamente, si bien contó con la asesoría de esta constructora, es claro que no se le podía exigir ese grado para poder advertir la naturaleza del defecto que se alude. Entonces, claramente se establece que en la reunión, se reitera nuevamente la reunión del 12 de septiembre que les hacía referencia del Consejo Directivo, se deliberó básicamente sobre la adquisición y se autorizó, pero se estableció el cumplimiento por parte de la administración del riesgo de inundación. Y teniendo en cuenta que ese riesgo no podía eliminarse, claramente las autoridades establecieron que por el solo hecho de lindar con el río Tunjuelo, era apto para la construcción de la vivienda, pero también se debía buscar cuáles estudios podían establecer si era viable ese riesgo, si podía prevenirse o precaverse. Entonces, en sí, en términos concretos, aquí fue una decisión más de la administración la que determinó sobre el riesgo de inundación. Por eso, claramente se establece que es una circunstancia totalmente ajena a la entidad vendedora, porque fue una decisión administrativa la que estableció básicamente ese condicionamiento, lo que redujo el área urbanizable. Entonces, como claramente lo advierte, el riesgo de inundación ya había sido identificado plenamente por la compradora desde la misma negociación y por lo tanto era viable, o la medida que se debió haber adoptado es haber efectuado un detallado escrutinio sobre el estado geomorfológico de los lotes que pretendía adquirir. Entonces señala, si bien la Fundación Social es una entidad de ánimo de lucro, desarrolla dentro de su objeto social una gran cantidad de actividades económicas como la adquisición y enajenación a título oneroso de bienes inmuebles, la intervención como asociada en la constitución de administraciones de sociedades comerciales, corretaje, agenciamiento de negocios, enlistadas como actos mercantiles en los numerales 1, 5 y 8 del artículo 20 del Código de Comercio. Se establece que a su vez también es contratante de varias entidades que sobresalen en el contexto nacional, entidades bancarias como Colmena, BCSC S.A., las aseguradoras de riesgos profesionales Colmena, fiduciarias Colmena S.A. y constructoras de Ecoconstrucciones. Se sigue que no podía atribuirse esa calidad que le endilgó el tribunal. Entonces, claramente se establece que la actividad a la que se dedica básicamente es completamente una actividad mercantil que hace parte de los que ya se enunciaron. Pero sin embargo, como les decía, se asoció con la empresa Apiros y esta sí se dedica profesionalmente a la promoción de proyectos de construcción y acompañó a la demandante en todo el proceso de negociación con la promotora San José de Maryland. Por lo tanto, fungió para tal efecto como promitente compradora en el contrato preparatorio que se celebró el 5 de julio de 2012. Por eso se establece que se pactó contando con la asesoría de esa entidad y se perfeccionó el contrato con el otorgamiento de las escrituras públicas. Luego no podía advertirse un completo desconocimiento y por lo tanto no se cumpliría con ese requisito de que ignorándolo sin culpa grave del deudor.
del comprador, perdón. Y más en el caso de tratándose de una negociación de carácter mercantil que se exige un mayor grado de diligencia como el que debe emplear un hombre en sus propios negocios, y más tratándose de una entidad como estas que tiene una gran representación en el ramo tanto financiero como ya vimos, en la actividad aseguraticia como controlante, como ya se manifestaba en precedencia. Entonces, por lo tanto, se establece que no era posible para la compradora ignorar esos defectos que ahora alega sin incurrir en culpa. Máxime que esos inmuebles le fueron entregados con una antelación de 8 meses a la celebración de los contratos de compraventa. ¿Cuándo se verificó la entrega? El 11 de junio de 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que esa compradora tuvo 8 meses para verificar antes de suscribir las escrituras públicas, antes de perfeccionarse el contrato. Entonces, la entrega se realizó en virtud del contrato de promesa de compraventa. Recordemos que el contrato de promesa de compraventa genera la obligación de hacer, que es la de celebrar el contrato prometido. Por eso el perfeccionamiento se verificó 8 meses después, con el otorgamiento de las escrituras públicas el 3 y el 6 de febrero del 2013. Por lo tanto, 8 meses fueron suficientes para que hubiera podido completar y cumplir con los condicionamientos que hizo el Consejo Directivo, esclarecer las condiciones, cualidades y, como dicen, las condiciones morfológicas del predio, situación que no cumplió a cabalidad. Por eso no puede decirse que ignoró sin su culpa, por cuanto no actuó con la diligencia y el cuidado exigido que ya hemos hecho referencia. Entonces, asimismo, se establece que contó con la asesoría de especialistas que le podían haber permitido hacer un examen al predio con un grado superior al ordinario. Escrutinio que, por superficial que fuere, claramente tendría que haber identificado un rasgo que claramente se puede observar a simple vista. Entonces, por eso se establece, como ya se advirtió, que Apiros, bajo su estudio, podía analizar las distintas bases que determinaban el riesgo de inundación del sector y que claramente arrojaban luces sobre las características físicas de los lotes en cuestión. Pero claramente se advierte del mismo informe por qué no dio cuenta de la existencia de ese palocauce o meandro abandonado que después quiso alegar como vicio redivitorio. Como ya se manifestó en precedencia, era algo que se podía advertir sin mayores esfuerzos. Se puede percibir a simple vista. Eso es lo que advierte la Corte. Señala que básicamente dentro de las imágenes satelitales que dicho experto recaudó en pocos días, el perito Castellano Rubio, se advierte que se encontraban esas imágenes alojadas en los servidores de acceso público del año 2010, incluyendo la propia plataforma mapasbogotá.gov.co, que esta misma fue consultada por Apiros SAS, según se afirmó en el punto 5 de su reporte. Entonces, también, como les decía, en los planos que reposan en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, básicamente se advierte la cartografía que data del año de 1992 y las aerofotografías de la zona almacenadas en el Banco Nacional de Imágenes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que también se podían encontrar disponibles a través de la página web de libre acceso. Entonces, aquí señala, en el predio donde los números de cédula catastral están invertidos, se puede indicar una responsabilidad compartida del vendedor del comprador para el saneamiento ante la agencia catastral. Entonces, ahí ya tenemos que básicamente lo que se establece frente a la identificación catastral, ya sea por los códigos o las cédulas catastrales, eso ya tiene que ser a solicitud de las partes, hacer esa rectificación para poder ya tener una plena identificación, porque por lo general, como ya lo advertíamos, cuando se trata de bienes inmuebles, se debe hacer la identificación por su nomenclatura, por su folio de matrícula inmobiliaria,
si tiene para tal efecto o ya se ha hecho la identificación plena ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Aunque he sabido que en Bogotá existen aún muchos predios que están pendientes de adelantar ese proceso de titulación, que básicamente muchos de sus ocupantes están en calidad de poseedores y que requieren pues adelantar los procesos de pertenencia para poder declararse como propietarios y realizar la apertura del folio de matrícula inmobiliaria cuando no lo tienen. Pero en principio, si existe ya el certificado de libertad y tradición, que debe estar en concordancia con la información catastral, porque en el mismo certificado aparece esa cédula catastral, entonces en principio tendría que hacerse la solicitud aportando los respectivos planos que identifiquen el predio para poder rectificar este error. Pero si se dan cuenta, no haría parte dentro de los vicios redivitorios, porque los vicios redivitorios, como se advirtió, son defectos ocultos que impidan el uso normal o la natural destinación del predio, o que se haga de manera imperfecta, o sea, que se vea privado el comprador del uso del bien que adquirió. Entonces no estaría dentro de la connotación. Incluso miren que en materia mercantil también se hace referencia a una garantía convencional, que es la garantía del buen funcionamiento. Si el vendedor garantiza por tiempo determinado el buen funcionamiento de la cosa vendida, el comprador deberá reclamar al vendedor por cualquier defecto de funcionamiento que se presente durante el término de la garantía dentro de los 30 días siguientes a aquel en que lo haya descubierto so pena de caducidad. Son 30 días cuando se ha estipulado este plazo determinado. Si no se ha contemplado ningún plazo, la norma de manera supletiva establece el vendedor, también señala, el vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por cualquier defecto de funcionamiento que sea reclamado oportunamente por el comprador. La garantía sin determinación del plazo expirará en el término de 2 años contados a partir de la fecha del contrato. Esta es la garantía que se denomina de carácter comercial o de carácter contractual. Entonces, recuerden, por eso, frente a esta pregunta era pertinente establecer que los vicios a los que estamos haciendo alusión son vicios que impiden o que afectan la calidad, el buen funcionamiento, que claramente no cumple con el propósito o con fin para cual fue adquirido, como ya lo establecíamos, para satisfacer una necesidad. Mire, en el mismo orden de ideas, recordemos que actualmente, bajo los presupuestos del Estatuto del Consumidor, del Estatuto de Protección al Consumidor, la Ley 1480 de 2011, se contempla una garantía legal. Lo establece claramente el artículo 7º de esa disposición normativa, que establece básicamente que existe la obligación por parte de tanto el fabricante como el proveedor, porque es una responsabilidad que se advierte una obligación de carácter temporal. Establece tanto el productor como el comprador el proveedor deben responder por la calidad, idoneidad, seguridad, el buen estado y funcionamiento de los productos. En el caso de la prestación de servicios, el prestador tiene una obligación de medio y la garantía no está dada por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación del servicio. Entonces, ¿cuál es este término de garantía legal? Tratándose de productos nuevos, es de 1 año. Si se trata de productos perecederos, será hasta la fecha de expiración o vencimiento de ese producto. Cuando son productos usados, el término de garantía es de 3 años. Y en este caso debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. Entonces, en dado caso que se venda sin garantía. En caso contrario, se entenderá que tiene una garantía de 3 meses. Ese término de garantía también se hace referencia en temas de inmuebles de 10 años por estabilidad de la obra y 1 año para acabados. Entonces, es claro para que lo tengamos presente. Cuando hablamos de defectos o cuando queremos hacer esta connotación desde la perspectiva del derecho o del Código Civil o del Código de Comercio, hacemos énfasis en los defectos de calidad e idoneidad, buen estado y buen funcionamiento. Entonces, les decía, cuando es simplemente una disminución del uso del bien, hablaremos de la rebaja del precio
de la acción estimatoria. Pero cuando se priva de ese uso de manera contundente en su totalidad, porque es un defecto que afecta el uso para el cual o la naturaleza que haga impropia la cosa, hablaremos de la acción redivitoria. ¿La negación de una licencia de construcción sería uno de esos vicios? No. Recuerden que en temas cuando ya depende de trámites administrativos, eso no hace parte dentro de las obligaciones contractuales. Entonces, claramente se establece, una cosa es la entrega, ¿cierto? Como ya lo hemos advertido. Y es más, en este caso que se estaba planteando, es cuando se va a adelantar los trámites de autorización para adelantar el proyecto por parte de la Secretaría del Hábitat y de la Alcaldía local. Y es cuando se advierte ese riesgo, porque esas autorizaciones se debían tramitar o se debían a llegar para efectos de la licencia de construcción. Fue en ese momento que se verificó de manera previa a la solicitud de licencia de construcción. Entonces se dan cuenta que no haría parte dentro de esos presupuestos que estamos analizando, porque eso ya es un aspecto que no guarda ninguna relación o no tiene ninguna injerencia el vendedor. Por eso miren que es muy importante, aunque no sean profesionales, como lo que puede ocurrir con dos personas, una que sea médica y una persona que sea abogado, hace parte de su profesión conocer a plenitud estos defectos, ¿cierto? Pero no obstante, la diligencia que se debe emplear es hacer una revisión o someter el bien a una experticia de manera previa. Lo digo respecto de qué tipo de bienes, como de los muebles, como de los vehículos. Y no sé si ustedes han visto comerciales, existen varias empresas especializadas en poder hacer ese tipo de peritajes o experticias y corroborar el estado de funcionamiento del bien, y más que pues sabemos que en algunas circunstancias se puede advertir una adulteración incluso de los registros, de las improntas, que pueden generar incluso acciones de carácter penal, ¿sí? Entonces, para evitar esas circunstancias particulares, lo más importante es asesorarse, contar con un acompañamiento por estas empresas especializadas. En algunos casos, pues vemos que cuando se lleva a cabo una verificación del inmueble, se hace básicamente sobre sus condiciones estructurales, sobre lo que se puede percibir, pero algunas veces se pueden presentar defectos en las redes hidrosanitarias que no son perceptibles. Donde lo importante es, en la medida, pues hacer una verificación y tener certeza sobre las condiciones que se van a adquirir. Entonces, en principio, pues vemos que cuando se trata de comerciantes es un mayor grado de diligencia, pero no obstante, para aquellas personas que no son comerciantes, sí debería hacerse una verificación para percatarse y evitar este tipo de situaciones que pueden ser, pueden afectar en gran significado pues los presupuestos o básicamente cuál era el propósito o fin del contrato celebrado. Buenas noches, Juan Antonio Caicedo Muñoz, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, como les digo, en términos ya muy concretos y muy buenas esas preguntas, porque nos permiten advertir cuáles son esos defectos para tener claridad sobre los mismos. Por eso es que se denomina vicios redhibitorios o vicios ocultos. Entonces, lo fundamental es también hacer verificación de cuáles son las condiciones tanto para las autoridades o entidades administrativas, llámese para poder corroborar la identificación, el registro catastral, identificar la propiedad por parte de quien está enajenando. No olvidemos que se han presentado muchas denuncias en que hay personas que suplantan a los verdaderos propietarios y el comprador pues hace toda la negociación y cuando va a ingresar al bien resulta que el propietario nunca ni otorgó ningún poder, ni otorgó el encargo o mandato específico de enajenar ese bien. Y es cuando viene el dolor de cabeza para el comprador al verse estafado por una persona de manera inescrupulosa que suplantó al verdadero dueño. Entonces, todas esas medidas, lo recomendable que les puedo, o sea, las recomendaciones o observaciones que les puedo hacer es a ustedes mismos, o bueno, si son personas que estén interesadas en altar ese tipo de negociaciones, hacer las verificaciones mínimas para evitar ser víctimas de algún fraude o tener problemas con posterioridad, como en este caso. Si se dan cuenta, pues el área que disminuyó
y que afectaba pues el desarrollo del proyecto, pues era significativa, 28.000 metros cuadrados, pero pues como claramente lo advierte, era una circunstancia o situación específica que era plenamente evidenciable. Por eso, como se establece un principio general, nadie puede alegar en su propio beneficio su falta de diligencia o su propia incuria. Entonces, por eso, en temas negociales se deben hacer este tipo de verificaciones, bien, es como claramente lo advierte la Corte, que por eso me parece acertado establecer estas circunstancias y este tipo de información que pudo ser, que se consultó en algún momento y que debió haber sido analizado con mayor profundidad. Entonces, incluso acá establece la Corte que esas imágenes de satélite es fácil identificar la presencia de un meandro o meandro abandonado. Entonces, claramente concluye la Corte que la presencia del meandro o madre vieja no podía ser ignorada por la compradora sin incurrir en culpa. Valoración subjetiva que por encontrarse desprovista de otra calificación en el Código de Comercio debe entenderse como leve de acuerdo con lo normado en el artículo 63 del Código Civil y que por lo mismo corresponde a la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios. Insiste la Corte que ante la negociación de tan elevado impacto económico y social y dada la evidencia de los riesgos de inundación connaturales a la colindancia del río Tunjuelo, la prudencia aconsejaba emplear herramientas técnicas especializadas para las imágenes satelitales o hacer un acopio de la información catastral disponible como los planos y aerofotografías ya citadas para establecer con certeza los rasgos característicos de los bienes raíces que sean objeto de la compraventa. Entonces, por lo expuesto, no cabe duda que la formación fluvial había sido fácilmente descubierta por la Fundación Social, lo que pone de presente que el meandro abandonado no puede ser calificado como un vicio oculto, como es de rigor que proceda la acción estimatoria ejercida en la demanda. Entonces, por lo tanto, aquí como claramente lo advierte, y era lo que estaba haciendo referencia, vicios ocultos, aquellos que no puedan ser percibidos desde el momento de la entrega, pero que con posterioridad pues ya vemos cuáles son los requisitos. O sea, haber existido al momento de la venta o ser anterior a su causa, ese es un presupuesto, y que no hayan sido ignorados por culpa del comprador o que no hayan sido informados por el vendedor habiéndolos conocido. Entonces, básicamente eso es lo que quería enfatizar y tener presente frente a este caso concreto. Me parece un caso muy interesante, como les decía, para poder advertir esas circunstancias que imponen un mayor grado de diligencia y de prudencia para evitar esas circunstancias, como en este caso. Fue desfavorable tanto en primera o en segunda instancia la decisión y también el recurso de casación, por cuanto no se casó la sentencia de segunda instancia proferida por el tribunal. Entonces, así, a grosso modo, para tratar de abordar estos temas, espero nuevamente poderlos ver y compartir con ustedes de la manera más puntual todas esas apreciaciones de carácter jurisprudencial, tener estas bases y estos presupuestos a partir de casos que nos permiten vislumbrar con mayor claridad todos los aspectos legales, ya cuando los estamos aplicando en casos concretos como el aquí analizado. Entonces, a todos les agradezco por su asistencia, por estar aquí apoyándonos. Alguien preguntaba, estos videos quedan disponibles en la página de YouTube. Entonces, para que ustedes se suscriban, la invitación muy cordial, para que allí puedan consultar todos los videos de todos los docentes que hacen parte de este proyecto, están disponibles en esa plataforma. Entonces, entre más suscriptores tengamos, pues eso nos va a apoyar para poder seguir con este proyecto, y pues por eso las personas que estén interesadas lo pueden hacer por la página de Facebook, pero para mayor facilidad están un poco más organizados atendiendo a las temáticas abordadas en la plataforma de YouTube. Entonces, a todos, Ignacio Sierra, a ti muchas gracias por sacar parte de tu tiempo, porque pues este es tiempo que ustedes están empleando para poder complementar esos aspectos jurídicos y pues poder tener aquí a colación esos temas de actualidad. Entonces, a todos una excelente noche y muchísimas gracias. Espero verlos en otra oportunidad.
VG, viralizando la educación.